La Biblia y el celular. ¿Ya imaginó qué sucedería si tratáramos a la Biblia de la misma forma que tratamos a nuestro celular? ¿Y si llevásemos a nuestra Biblia en el bolso o la cartera? ¿Y si le diésemos una mirada varias veces al día? ¿Y si volviéramos a buscarla cuando la olvidamos en casa o en el trabajo? ¿Y si la usáramos para enviarle mensajes a nuestros amigos? ¿Y si la tratáramos como si no pudiéramos vivir sin ella? ¿Y si la diéramos como regalo a los niños? ¿Y si la usáramos cuando viajamos? ¿Y si contáramos con ella en una emergencia? Contrario al celular, la Biblia no se queda sin señal. Funciona en cualquier lugar. No es necesario preocuparse con la falta de crédito, porque Jesús ya pagó la cuenta y el crédito no tiene límites. Y lo mejor de todo, no caen las llamadas y la carga de la batería dura toda la vida. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. En ella encontramos algunos teléfonos de emergencia. Cuando te sientas triste, marca Juan 14. Cuando las personas hablen de ti, marca Salmos 27. Cuando te sientas nervioso, marca Salmo 51. Cuando estés preocupado, marca el capítulo 6 de Mateo, versículo 19 y 34. Cuando estés en peligro, marca Salmos 91. Cuando parezca que Dios está lejos, marca Salmo 63. Cuando se sienta solo y con miedo, marque Salmos 23. Cuando usted se comporte de forma dura y crítica, marque 1 Corintios 13. Para saber el secreto de la felicidad, marque Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. Cuando quiera paz y descanso, marque Mateo capítulo 11, versículo del 25 al 30. Cuando el mundo parezca mayor que Dios, marque Salmos 90. Anótelos en su agenda, porque uno de ellos puede ser importante en cualquier momento de su vida. Compártalos con las personas que usted ama. Puede ser que uno de estos números de emergencia salve una vida.